De periodistas para que ya nos entregue al menos un adelanto de lo que van a estar profundizando más adelante aquí en el programa. Quique Mujica, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué nos traes hoy día? Hoy día les traigo, miren, hemos estado discutiendo sobre aprobar para reformar, rechazar para reformar, aprobar para gobernar, aprobar para corregir, rechazar para corregir. Y a mi juicio estamos olvidando lo más importante de esta discusión, que son, y van de derecha a izquierda, porque todos se han comprometido a eso, es ¿qué vamos a hacer para hacer real carne los derechos sociales que la Constitución contempla como garantía, que el Estado debe tutelarlos? ¿Qué vamos a hacer? Porque digo derecha e izquierda porque acá tanto la izquierda como la derecha han dicho esto no se toca, ¿no es cierto? Yo se lo he escuchado prácticamente a todo el espectro. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces de eso vamos a conversar. Vamos a profundizar eso. También saludamos a Claudia Álamo. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué nos traes esta semana? ¿Qué tal? Muy buen día. A ver, primero vamos a hacer el análisis de lo que significó la declaración del presidente Gabriel Boric desde el viernes 15 de julio, cuando dijo, ¿sabe qué? Aquí gana el rechazo, abrimos un nuevo camino constitucional. De ahí en adelante lo que hemos visto durante la semana es un presidente que es jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de coalición y jefe de campaña, de alguna manera. Esa es la mirada que hay desde afuera, asumiendo realmente la mirada de cómo tiene que llevar adelante este apruebo. ¿Qué significa eso? Una apuesta riesgosa. De eso vamos a hablar, de los riesgos que tiene el presidente Gabriel Boric de liderar finalmente esta avanzada por el apruebo. ¿Qué se juega el gobierno? ¿Cuáles son los pasos que vienen? Un poco profundizar en eso porque hay muchos riesgos, pero también el mundo de la centroizquierda y de la izquierda dicen no tenía opción. No hay opción, los riesgos ya están presentados y nosotros vamos a comenzar con el adelanto en exclusiva de la encuesta Pulso Ciudadano que corresponde a la segunda quincena de julio. Vamos a ver el detalle de los resultados. En cuanto a la forma en que Gabriel Boric está conduciendo su gobierno, 29,5% aprueba la gestión del presidente de la República. Es un 2,6% más que la encuesta anterior. La desaprobación está en un 57,7%, es decir, un 2,6% menos que la entrega previa de Pulso Ciudadano. No sabe, un 12,8%. Sobre el plebiscito de salida de septiembre próximo, el apruebo, ahí lo vamos a ver, registra un 30,1%. Esto es 2,1% más que en la quincena anterior. Y el rechazo tiene 46%, prácticamente lo mismo, bajó un 0,3% respecto a la anterior encuesta. Los que no saben tienen un 13,4%, van disminuyendo también, son un 3,2% menos. Y esta vez, atención, esto es interesante, Pulso Ciudadano incluye pronóstico electoral de cara al plebiscito de salida. El primer pronóstico, la torta que ve a la izquierda de su pantalla, es con votante probable. Esto fue calculado por Pulso Ciudadano de acuerdo a las respuestas sobre la intención de ir a votar en el plebiscito de septiembre. Si votó en el último plebiscito de 2020, por ejemplo, y el nivel de interés en la elección del plebiscito que viene. Así, este votante probable es el 56,4%. Así está definido por la encuesta. Y en ese universo, el apruebo tiene 45,8%, sube 1,5% respecto a la entrega anterior. Y el rechazo tiene un 54,2%, baja el mismo porcentaje, un 1,5%. Y en cuanto a la proyección con el total de la población, que es la torta que usted ve a la derecha de su pantalla, el apruebo tiene un 39,6%, 1,9% más que la quincena anterior, y el rechazo 60,4%, baja también en la misma proporción, un 1,9%. Pero, como vemos, se amplía la adhesión al rechazo, por decirlo de alguna manera, cuando lo llevamos al total de población. Por último, Pulso Ciudadano preguntó qué preferiría usted para que se redacte una nueva propuesta de constitución para ser aprobada por la ciudadanía. Y aquí vemos tres opciones: que la redacte un comité de expertos, que ha sido una de las alternativas que se ha puesto sobre la mesa, 39,1%, que el Congreso la redacte, apenas un 5,7%, y que se elija una nueva convención constitucional, que es lo que propuso hace algunos días el presidente Boric, un 55,1%. Esos son los resultados, esos son los datos, y lo vamos a comentar a esta hora desde... Ya está con nosotros Ramón Cavieres, de Pulso Ciudadano. ¿Cómo está, Ramón? Buenos días.
Hola Álvaro, buenos días, gracias por el contacto. Sí, buenas noches, porque tenemos una diferencia horaria respecto a dónde está usted. Varias cosas llamativas respecto a esta encuesta. Comencemos con lo que tiene que ver con este pronóstico. No siempre ustedes dan un pronóstico electoral y esta vez tiran datos interesantes respecto a la diferencia que existe con el votante probable y con la torta global, con el 100% del padrón. Y ahí la diferencia del rechazo se incrementa con el votante global. ¿Cómo analizaron esos dos escenarios? Bueno, mira, una de las grandes dudas que tenemos para la próxima elección es cuánto va a ser la participación electoral. Ya hace mucho tiempo que en Chile no tenemos votación con voto obligatorio, por lo tanto es una incertidumbre. Pensar que puede votar el 100% o el 90%, yo diría que es un poco difícil que se lleguen a esas cifras. El análisis que nosotros hacemos, en base a un análisis cuantitativo de comportamiento electoral, estamos proyectando al día de hoy que estaría votando el orden del 56%. Sin embargo, faltan 40 días para la votación, por lo tanto ese dato puede ir variando. Dado ese contexto de que tenemos dudas justamente de cuánto va a ser la participación electoral, es que nosotros nos atrevemos a hacer una proyección pensando en ese universo que vota. Y en ese universo la relación más o menos está en un 55-45% en términos de apruebo y rechazo. Ahora, si votara todo el universo poblacional, el 100%, o la cifra fuera mayor en términos de participación, la relación es 60-40%. ¿Qué estamos entendiendo con este análisis? Que aparentemente a mayor nivel de votación se vería un poco más favorecido el rechazo que el apruebo. Si vota menos gente, muy parecido a lo que fue a la segunda vuelta de la elección presidencial pasada, las cifras se estrechan un poco. Esto tiene que ver más bien con la penetración y el comportamiento que tienen los segmentos más bajos de la población, donde claramente tienen menos apoyo al apruebo en estos minutos. Ramón, una pregunta. He escuchado hartas estimaciones de participación electoral. ¿Cómo ustedes llegan a ese número? Usted y el resto, porque, claro, he escuchado 56, 60, 57, y uno dice, bueno, ¿cómo se llega a ese número que no es menor en términos que influye mucho en el resultado, como mencionas tú? Bueno, primero que nada es un estudio, es un análisis del comportamiento de la gente. Cuando uno le pregunta a las personas si va a ir a votar el próximo 4 de septiembre, estamos hablando de que casi el 85% de la gente te asegura que va a ir a votar. Pero nosotros sabemos que eso no va a ser así, porque más bien esa declaración es actitudinal. Lo que nosotros queremos entender es el comportamiento, proyectar el comportamiento. Y en base a eso tenemos que tratar de entender cómo votó anteriormente, cuál es el nivel de interés que tiene frente a esta elección y cuál es su intencionalidad de ir a votar. En base a estas tres variables hacemos una estimación, un algoritmo matemático que estimamos y proyectamos un probable votante. Y ese probable votante al día de hoy nos está dando del orden del 56%. Insisto, cuando nosotros le preguntamos directamente a la población si va a ir a votar, la gente actitudinalmente tiene la intención de ir a votar, pero llegado ese día no pasa eso. Eso lo hemos visto en todas las elecciones anteriores. Ahora, en este caso hay una gran incertidumbre porque supuestamente debiese ir toda la población a votar porque es voto obligatorio. Pero las restricciones que tiene el no votar o la multa no son muy altas. Por lo tanto, nos podríamos encontrar más o menos con una votación de lo que estamos estimando hoy en día del orden del 56%. Ramón, buen día, ¿cómo estás? Dos cosas te quiero preguntar. Buen día, Claudia. Uno es que probablemente hay muchas elecciones que uno entiende finalmente cuáles son las emociones que están de fondo. ¿Qué crees tú que va a movilizar en este plebiscito la votación de las personas, especialmente el mundo de los indecisos? Porque sabemos que hay mundos políticos al que tú le estás hablando a tu mismo electorado, que se va a mover siempre, se va a levantar y va a votar. ¿Qué es lo que crees tú que va a mover la aguja en el mundo de los indecisos, por el apruebo o el rechazo? Mira, todas las elecciones al final lo que mueven la aguja es la emocionalidad. Sí, ¿ya? La racionalidad no está en una primera etapa, en una primera parte del proceso de elección. Pero llegado a 4 semanas, 3 semanas, 2 semanas, las variables de emocionalidad empiezan a jugar mucho. Y en estos minutos, que estamos a 4 semanas, yo diría que recién hoy, o esta semana que pasó, estamos partiendo la campaña como tal, o sea, de ambos sectores. Creo que la emocionalidad, el escenario de esperanza versus un escenario de temor o incertidumbre son los que van a estar jugando sobre los indecisos. Por lo tanto, las cifras, presumo yo que de alguna manera, faltando 6 semanas, que no es mucho,
es probable que se empiecen a ajustar un poco más, ¿ya? Porque la emocionalidad va a ser muy, muy fuerte. Sí, los indecisos bajan, de todas maneras, ya van en el orden del 13%. ¿Cómo proyectas que se va a enfocar, digamos, la campaña del apruebo y el rechazo en ese grupo en las semanas que quedan? Mira, respecto a los indecisos también hay una duda, porque insisto, no va a votar el 100% de la población. También está que este porcentaje indeciso del 14-15% no vote, ya esa es una opción. Por lo tanto, también podríamos estar pensando que puede haber un intercambio de votación. Gente que está por el apruebo y gente que está por el rechazo eventualmente se pueda cambiar. Y esto empieza a jugar ya por las variables emocionales, porque claramente todos los elementos comunicacionales hoy en día empiezan a ser partidos justamente mientras más se acerque la elección. Hay un punto que te quería preguntar, Ramón, porque efectivamente tu encuesta hoy muestra, ¿no es cierto?, el rechazo se mantiene sobre el apruebo. A veces me pregunto si para la gente como que este sube y baja es significativo, pero venimos de una semana en que la figura del presidente Gabriel Boric, que pareciera ser el gran activo del gobierno hoy día, y su gabinete, por lo menos su equipo, se han desplegado entregando textos, informando, como se señala en La Moneda. ¿Eso se ha notado en esta encuesta? ¿Lograste recoger ese momento, ese despliegue que hace el presidente? Mira, los despliegues hoy día no están teniendo un impacto tan fuerte. Es un despliegue que ha sido esta semana. Insisto, yo creo que las campañas están partiendo esta semana. El efecto es menor, estamos hablando de 2 puntos de diferencia, 2 puntos que sube de alguna manera el apruebo. Pero pienso yo que ese efecto va a ir teniendo más impacto a medida que nos acerquemos a la campaña. Hoy en día, claramente, el gobierno está con una definición clara, no tiene otra opción, yo creo, y creo que eso va a ir tomando un cariz distinto respecto a cómo se va a ir desempeñando la campaña en este minuto. Ahora, respecto también a la presencia de la presidenta Bachelet, que ya sabíamos que va a votar apruebo, pero estuvo en Chile, se reunió con el presidente, está todavía acá en nuestro país. ¿La expresidenta mueve la aguja todavía en este sentido? ¿Se podría adjudicar a su presencia, por ejemplo, estos 2 puntos que pueden ser no tan significativos, pero hay un movimiento? Bueno, ahí tenemos algunos elementos a considerar. Cuando la presidenta Bachelet declaró todo su apoyo a la anterior candidata presidencial Narváez, no tuvo un impacto en comportamiento electoral. Ahora, este otro escenario es otro tipo de votación. No sé si realmente va a tener un impacto y va a depender en definitiva si va a jugar realmente en la campaña, si va a aparecer en una franja electoral o va a ser un partícipe activo de la campaña. Eso no lo sabemos. Si eventualmente tiene un rol activo en la campaña, podría tener algún impacto en el comportamiento electoral de las personas. Sí, y finalmente el tema del mecanismo, que es una de las últimas preguntas que revisamos recién, que tiene que ver con un apoyo a la posibilidad que planteó el presidente Boric, es decir, que se haga un nuevo proceso constituyente. Eso con un 55%, si mal no recuerdo, respecto a la comisión de expertos que aparece arriba en otras encuestas. Ya se empieza a configurar esa posibilidad, esa situación, ese escenario post plebiscito en caso que gane el rechazo. ¿Cómo evaluar ese 55% que tiene iniciar un nuevo proceso constituyente, Ramón? Bueno, hay 2 preguntas que hacemos. Primero preguntamos qué pasaría si en el escenario que ganara el rechazo, qué prefiere la gente, que se redacte una nueva constitución mediante algún mecanismo nuevo o quedarse con la constitución actual. El 68-69% prefiere una nueva constitución. Eso es un escenario claro. Yo diría que todos los análisis lo han definido. La gente, la ciudadanía quiere una nueva constitución. Ahora, a quienes quieren una nueva constitución les preguntamos qué mecanismo quieren. Y bueno, hoy en día, nosotros al día de hoy nos está dando que la mayoría, 55%, que querría una convención constitucional por sobre una comisión de expertos que tiene del orden del 30%. De alguna manera existe más desconfianza por parte de la ciudadanía, de comisiones de expertos y bueno, desde el Congreso que siempre ha existido una posición bastante negativa respecto a los congresistas en Chile, digamos. Por lo tanto, eso da también un espectro distinto. Ahora, yo diría que esta posición que toma la ciudadanía de alguna manera también está influenciada por la definición tácita que hace el presidente Gabriel Boric respecto a lo que significaría votar rechazo en el próximo plebiscito. Claro. Se dijo incluso, Quique, que se buscaba asustar a la gente con esto de iniciar un nuevo proceso, parece que no se logró. Más que asustarlo, el tema del activo con un proceso, y está relacionado un poco con el tema de los derechos sociales, la implementación de los cambios que va a haber, de las reformas que la gente anda buscando, supuestamente. Entonces, hay un hastío con el tema, pero claro, vamos a ver si ese hastío mueve más o mueve menos que el rechazo al texto,
y decir, ya, partamos todo de nuevo. Ahora sí, hay un punto, que en la encuesta Criteria las cifras son más para expertos. Comisión de expertos, sí. Pero sí, donde nadie se pierde es que no puede residir en el Congreso, porque en esta encuesta y en la Criteria no suman 2 dígitos. Por eso, bueno, después lo digo, pero parte de la conversación que uno puede testear en La Moneda, mirando cuáles son las razones por las cuales el presidente Boric toma el camino que toma, Ramón, te incorporo también a esta conversación, es que les llama la atención porque uno de los emisarios a los que le tenía que llegar el mensaje era el Congreso. El Congreso salió diciendo, bueno, el presidente asume que el rechazo es una opción y por lo tanto se fortalecen los 4/7. A entender, o sea, se fortalece, se abre ese camino de acuerdo en el Congreso. Y la verdad es que parte de los mensajes implícitos que tenía el presidente fue decir, ¿saben qué, señor? El Congreso apruebe los 4/7. La verdad es que si vamos a abrir un camino constitucional va a ser una nueva constitución porque ese es el mandato ciudadano. El Congreso leyó realmente mal el guiño que hizo el presidente. El guiño no fue decirle sí, háganlo, fue decir háganlo. Claro, total, aquí va a haber una nueva... Porque ese punto que haces tú, Kike, es clave. Lo contracultural es la comisión de expertos, pero no está tan mal evaluada como el Congreso, que exactamente es lo que debería ser, porque es el poder constituyente actualmente. Exactamente. Entonces ahí con el Congreso hay una disonancia más o menos entre la ciudadanía bien importante. Interesante. Sí. Para seguir preguntando por el mecanismo, Ramón, en los siguientes sondeos, ¿no? Sí, vamos a seguir traqueando porque todos estos elementos van a ir cambiando de posición a medida que va aumentando la discusión. Yo diría que es una variable relevante. Ahora, respecto al tema del Congreso, como comentaban ustedes, claramente la gente tiene un rechazo frente al sistema político en general, digamos. La gente tiene un gran problema ahí. Bueno, por lo tanto, ese es el gran desafío también que existe hoy día frente a las distintas opciones que se pueden marcar. Sí. Ramón, la última pregunta, si me permiten. Cuando uno empieza a mirar y a entrar a los mundos que están organizando el rechazo y el apruebo, están todos mirando ya esa planilla que tiene que ver con los números. A tu juicio, y conociendo ahí el pulso ciudadano, ¿dónde se juega este plebiscito? ¿En las mujeres? ¿En el mundo popular? ¿En los jóvenes? Pues también hay encuestas que dicen que los jóvenes de 18 a 30 años ya estarían jugados por el apruebo. Pero ¿qué pasa ahí con las mujeres? ¿Y qué pasa con el mundo popular? Que además fueron los grandes actores en la segunda vuelta presidencial. Mira, de acuerdo al análisis que estamos viendo nosotros, el plebiscito se va a jugar en los segmentos medios bajos, ya que representan más del 60% de la población. ¿Ya? Yo diría que ahí va a depender, porque históricamente esos segmentos son los que menos votan, ¿ya? Cuando hemos tenido votaciones con voto voluntario. Si ese segmento se va en masa a votar y que hoy en día tiene una mayor preferencia por el rechazo, va a marcar un impacto relevante en la distancia que eventualmente puedan tener las dos opciones. Por lo tanto, ese segmento, mezclado también con algunas variables etarias en jóvenes, yo diría que van a jugar un rol muy importante en la definición final que vamos a tener respecto al resultado. Bien. Muy bien, tenemos que despedir a Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa Research. Muchísimas gracias por comentar con nosotros los resultados de este Pulso Ciudadano que ya genera muchos comentarios en las redes sociales. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, ¿eh? Buenas tardes. Buenos días. Para nosotros y también, Claudia, nos metemos de lleno con estos datos ya sobre la mesa a tu tema, lo que ya anunciaba respecto a la jugada del presidente de salir a abrazar el apruebo de nuevo, ¿no? Jefe de campaña, decías tú. Sí. A ver, a una semana de que esto pasó, vamos a hacer un poquito los puntos que están en juego. Hay un análisis en el gobierno de que el presidente no tenía opción, y eso también lo comparten incluso sectores del Partido Comunista, no tenía opción, tenía que entrar a jugar porque porque el destino de su gobierno, aunque él haya dicho lo contrario hace un par de semanas, está cada vez más ligado, ¿no es cierto?, al triunfo del apruebo o al triunfo del rechazo. Sobre todo por el dato que da Ramón respecto de esos sectores medios bajos que viven el cotidiano, y ese cotidiano tienden a relacionarlo con el destino de la Constitución. Bueno, y ahí entran derechos sociales, que ya vamos ahí derechos sociales, por eso lo que nos va a explicar el Quique va a ser clave como factor. Ya, pero entonces tenemos por una parte, ¿no es cierto?, la evaluación del gobierno es que esto fue un misil, así lo leen ellos, un misil para la propuesta en curso del rechazar para reformar. Creen que el presidente fue muy hábil en esa jugada, así la evaluación interna, y que en esa habilidad dejó a sectores del rechazo, y personalmente a la derecha, sin rol y recuperó agenda. Lo mismo que les decía y le preguntábamos a Ramón Cavieres respecto del Congreso. La lectura que hace el Congreso es que el presidente le guiñó el ojo y le dijo, sí, vamos con los 4/7, ahí se abre una... Y la verdad es que el presidente dijo, sí, aquí gana el rechazo, es una nueva Constitución.
No lo dijo, pero dijo, no es el Congreso. Eso como que creen, oh, esa niña me está mirando. Sí, sí, no te estaba mirando. Y no te estaba sacando a bailar tampoco, exactamente. Exacto. Sí evalúan como un riesgo que el gobierno todavía, y yo creo que un poco lo insinúa Ricardo Lagos Weber en una entrevista hoy día, esta mañana en el Mercurio, que el gobierno todavía no ha logrado plasmar qué modificaciones harían. Así que finalmente, ¿no es cierto?, se abre ese camino constitucional. Así como el mundo de la centroizquierda le reclama a la derecha que no ha logrado aterrizar y precisar qué es lo que quiere, porque cada vez vemos, y es más evidente, que en la derecha no hay una postura. Hay muchas posturas respecto de qué pasaría, qué modificar y qué no. Bueno, también el gobierno y la centroizquierda no tienen todavía hecho ese ajuste o esa conversación. Lo segundo que se evaluó es que lo que ha hecho el presidente esta semana ha tenido un impacto en la élite, en el ajedrez, en el tablero del poder, pero no ha permeado a la ciudadanía. Esta apuesta por una conversación política preocupa a sectores de la izquierda tradicional, le hace al Partido Socialista y al Partido Comunista. ¿Por qué los preocupa? Un poco por lo que veíamos en las encuestas, porque sienten que la conversación política no llega a una ciudadanía que está preocupada por la marcha del país. No ha logrado hacer un link entre los derechos sociales que la Constitución podría entregarle para hacer cambios en su cotidiano. Esa palabra que tú ocupas aquí, que es clave, es la que se está ocupando, lo cotidiano, tu día a día, el precio del aceite, porque hay mucha angustia respecto del panorama económico de aquí a fin de año. Entonces, ese link del presidente fue más bien para la élite y no para la ciudadanía. Ahora, tuvimos un presidente en terreno todos los días. Es que ahí hago el punto. Entonces, estuvo en Renque, estuvo en Peñalolén, estuvo en Valparaíso. Su discurso político de ese viernes se aterrizó esta semana y también lo pone a él como de alguna manera a liderar este proceso para ir a los sectores populares, para retomar el link que permite también, ¿no es cierto?, generar un apoyo a la opción apruebo, pero que también, ojo, siempre está como de fondo lo que sucedió para la segunda vuelta, un cierto tono. Y aquí uno de los riesgos, y que en la centroizquierda o el oficialismo es como tú vas a generar una mística, una épica que hoy día no está teniendo ni el apruebo ni el rechazo. Claro, por eso la crítica de cierto grupo de la derecha, José Antonio Kast, que pisó el palito, dicen, salió a hablar y de nuevo trae a colación la segunda vuelta, que a la derecha no le conviene. Es que hoy día, cuando tú dices qué es lo que está con el hipotálamo del segundo, está el tono que generó la segunda vuelta, ¿ya? Claro. Y en ese sentido hay una preocupación en los sectores que, bueno, cómo finalmente el presidente o el gobierno les va a hablar a estos sectores populares, porque ya está determinado, más bien no determinado, enfocado quiénes son los sectores que van a ser muy importantes. Uno, los jóvenes, decíamos, de 18 a 30 están inclinados al apruebo, pero habría que ahí que fortalecer la posibilidad que ellos vayan a votar realmente. Claro, sí, porque en todas las encuestas ya aparecen absolutamente lanzados con el apruebo. Sí, pero no sabe. Esta es la generación que no ha votado nunca. Y siempre es una incógnita si van a ir a votar. ¿Cómo los movilizas? Segundo, mujeres. Y ahí el argumento sería, bueno, esta es la constitución más paritaria, más vanguardista del mundo, entonces hacer un clic con ese mundo de las mujeres, y ahí factor Michelle Bachelet esta semana es también un guiño muy importante a ese mundo de las mujeres. Y el tercero, mundo popular, para lo que viene, y esto es lo que viene, lo hemos visto esta semana con bono invierno, gas a precio justo, lo que viene es que se va a enfatizar claramente una agenda de apoyo para mejorar justamente el cotidiano de esas familias populares, es decir, bonos, ayudas económicas, mayores certezas respecto del cuadro económico. Y despliegue en Santiago, que Santiago fue clave para el triunfo de Boric en la segunda vuelta. Y los sectores populares. Masa de votos fue en Santiago. Lo que decías, Claudia, del gas a precio popular, que es una iniciativa de un alcalde, ¿no? El alcalde de Chihuayante, con otros jefes comunales. Esta semana fue abrazada por el gobierno, fue hasta Giorgio Jackson, fue el ministro a Chihuayante, exactamente. Y se compromete a establecer un mecanismo en el Congreso y todo. Ahí también hay una mirada respecto a temas que hasta ahora no estaban tan en la agenda, que el gobierno ya se desplegó. Claro, porque hay un segundo argumento que al menos lo sostienen esos sectores políticos de la izquierda tradicional, digo yo, porque dicen, ok, todo bien con la campaña, que no tenía opción, tiene que salir a jugar por esta campaña, aunque sea bajo el logo o el paraguas de informar.
pero no sirve de nada si la acción del gobierno no es vista como un gobierno que está empezando a gobernar, que gobierna bien, ¿ya? Sobre todo porque la gente está preocupada, como les digo, de lo que está pasando. Claro. Seguridad, y ahí está el juego de la economía. derecha, es decir, está de jefe de campaña, pero en seguridad, claro, la derecha entra por economía no están haciendo nada. La derecha entra por un punto estratégico que, claro, ahí veo que hay una fisura, porque efectivamente en el gobierno saben que el accionar del gobierno es decisivo también para lo que viene. Sí, a mí un político de centro-izquierda me decía, y me hace sentido, es que si bien la delincuencia, el narcotráfico no son temas constitucionales, o sea, no son, podrían serlo, pero no lo son en este caso, sí, la eficiencia del gobierno tiene que ver con que la gente vea que esos derechos sociales que se están garantizando, se están prometiendo, un gobierno puede cumplirlos o no cumplirlos. Y la eficiencia del gobierno por ejemplo, que no quemen micro en la Alameda, claro. Por ejemplo, que no suba el precio del pan, por ejemplo, que no suba el precio del gas, tiene que ver con eso, aunque no tendría por qué empatarse con el texto constitucional. Sí, pues dicen, bueno, si estos gallos no pueden hacer esto, no me vengan a decir que me van a dar una casa propia. Es que ese es justamente el argumento que da vuelta. Por lo tanto, las próximas 5 semanas, a partir del lunes ya son 5 semanas, van a ser claves para ver cómo se despliega ese accionar del gobierno. Sí, le insisto de preocupación porque se percibe en algunos sectores de que el presidente le está hablando más a los convencidos que a los indecisos. Claro. Puede haber una estrategia ahí. ¿Cuál sería? Un poco retomando lo que nos dice Ramón Cavieres, que por más que tú vayas a tus convencidos, tú tienes que asegurar que se van a levantar a votar. O sea, pero ese mundo de los indecisos sigue siendo el clave. Y para terminar ahí, bueno, les dije que vienen más anuncios, 2 riesgos más, el riesgo de la sobreexposición. El presidente Gabriel Boric se está mostrando como el único y gran activo del gobierno junto con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Y cuando tú tienes ustedes saben más de fútbol que yo, pero cuando tú tienes a un jugador que es arquero, árbitro, defensa, no se puede. Es difícil. Es difícil. Es difícil. Entonces hay preocupaciones en El caso Colo-Colo es más fácil, que tienen árbitros siempre. Claro, pero tú no puedes estar en todas, no puedes ser jefe de gobierno, jefe de coalición y ser la persona que organiza y mueve todo. ¿De qué habla eso también? De una debilidad. Sí. En el elenco del gobierno. Ahora, sobre todo, en ministerios sectoriales, porque hay una tesis vieja en el mundo de lo que fue la concertación, y es que cuando tú no tienes ministerios sectoriales que ponen agenda, todos los conflictos aterrizan en la moneda y en el escritorio directo del presidente de la República. Entonces lo sienten que no lo están cuidando y que la sobreexigencia de su rol y la sobreexposición de su rol puede ser muy riesgosa, porque si finalmente esto termina en un triunfo del rechazo, ¿en qué situación queda la figura Esa es la presidencial? habilidad de la vocera, ¿no? La vocera que siempre... si hay figuras que son apagando incendios claras. todos los días, digamos. La vocera, Mario Marcel, claramente hay la ministra del Trabajo también es muy bien evaluada, pero digo, en el transcurso de los casi 5 meses de gobierno hay miradas críticas. Desde el oficialismo, yo este reporteo lo hice en el oficialismo, no lo hice esta vez en la derecha, de que hay hay una debilidad en el equipo, por decir así. Sí. Y lo último, como tercera derivada, probablemente es que yo creo que hay que leer, hay que leer el tema Lagos Bachelet. Esto en la interna y en el vértice del propio presidente. Para muchos, este encuentro con Boric Bachelet fue soltar la mano finalmente de Lagos, que habían estado ahí, soltarla, ir por el abrazo de Bachelet. Fue a buscar a la nueva mayoría y dejó atrás la concertación. Y esto no solamente por un tema de afectividad o de cercanía, porque después del 5 de septiembre lo que es clave, y el gobierno sabe que estaría pendiente, es ampliar su base de apoyo político. Y aquí se une algo que hemos visto, de lo que se ha hablado, el bacheletismo es parte de la alianza estratégica del gobierno. Sí, ¿no? y el PS ha sido fundamental. Sí. Lo último, respecto al incremento, que es, si bien es leve, pero sostenido para el presidente y para el apruebo. Esos 2 puntitos van de la mano, o sea, se confirma una vez más que están encadenados. Totalmente. Están encadenados. Totalmente. Y ahí derechos sociales, Quique, es súper importante cómo se transmite. Ahí dejamos listo el link para hablar con Quique de cómo implementar esto. A ver, mira, esto se conversa soterradamente entre economistas de centro-izquierda, centro-derecha. Es la paradoja de los derechos sociales. La paradoja es la siguiente, los derechos sociales para muchos de personeros de centro-izquierda, la bala de plata que tiene el apruebo. O sea, es lo más importante con el tema de la Constitución de Pinochet. Son los 2 grandes, si uno tuviera 2 frames, así 2 títulos de la canción, eso para ganar el apruebo
saquemos eso adelante. Y eso yo siempre pensé, y mucha gente pensaba que eso iba a ser Sí. el gran eslogan, El corazón, digamos. el corazón del apruebo. Sí. Y que con esos dos corazones era difícil ganarle al apruebo. Curiosamente, no ha sido del todo bien llevado. Partiendo cuando, no sé si se acuerdan, cuando se consagraron estos derechos, que se celebró en el hemiciclo. Sí, pues, efusivamente. Claro, fue la misma noche que un grupo de convencionales fueron a funar a los socialistas que habían votado en contra de la Comisión de Medio Ambiente. Tienes toda la razón. Y permeó esto de la funa Sí. y los derechos sociales quedaron atrás y muchos convencionales se hacían harakiri diciendo cómo perdimos esta oportunidad de relevar frente a todo el público que los derechos sociales estaban establecidos por primera vez en la Constitución. Claro. Entonces la paradoja es la siguiente, estos derechos, pero lo que viene después es bien complejo y lo digo sin ánimo porque aquí la gente tiende a tener seco de confirmación. Esto lo está promoviendo la derecha, derechos sociales sí, los vamos a aceptar sí o sí, la izquierda todos. Es esto de cuánto va a costar esto de los derechos sociales y cómo se va a implementar y qué gradualidad va a tener. Entonces la pregunta es la siguiente, fíjense que, mira, sistema de seguridad social tiene que estar instalado, según las normas transitorias del texto constitucional, en 12 meses. Ponle tú que la Constitución parta en octubre, porque hay un tema, me decían, del CERVEL que tiene que haber el tribunal escrutador de elecciones, tiene que revisar la acta, ya, ponte octubre, ahí la tentación va a ser si lo ponen el 5 de octubre, el 18 de octubre, Ay, el claro, lanzamiento, porque obvio. el 12 no creo. No creo. El No, día, no. como una pluri No, también podría ser nacional. el 25 de octubre, que habría sido, ¿cierto?, el momento del plebiscito marcha de del entrada. millón. Ya, tiene más cara del 18, pero Sí. más que el 5. El 5 es como la vieja Sí. concertación. Entonces, eso tiene que estar instalado en octubre del 2023, el sistema de seguridad social. El sistema nacional de salud tiene que estar instalado en abril del 2024, o sea, pasado mañana. Un año tiene la Comisión Territorial para regularizar las tierras indígenas y restituir, con todo lo que implica en plata eso. O sea, tienen que hacer un catastro, decir esto se va a entregar. Eso tendría que ser también en octubre de 2023. Para que se hagan una idea, la reforma procesal penal en Chile se comenzó a pensar en el gobierno de Eduardo Frei en el siglo XX y terminó en el siglo XXI en el gobierno de Ricardo Lagos. Se demoró la implementación, no el diseño, solo la implementación, 5 años. Sí, un dato que nos dio el senador Quintana esta semana, que me impresionó, que la Constitución del 25 se demoró casi 20 años en ser implementada. Ya. Otros tiempos, tú Otro me dirás, tiempo. otros tiempos, pero Claro. definitivamente. Los detalles de la implementación los dejamos para después de la pausa, Quique, Dale. ¿te parece? Hacemos una pausa y ya regresamos con más Mesa Central, no se vayan. Hacemos Mesa Central en todas las plataformas del 13 y estamos con nuestros periodistas, la mesa de periodistas, analizando con Quique Mujica cómo implementar esta cantidad de derechos sociales que aparece también como una de las constituciones con más derechos. en el Claro, mundo. yo les comentaba que bueno, la reforma procesal penal duró 5 años, la implementación fue gradual y todavía la seguimos pensando. El auge fueron 4 o 5 años más o menos. Bueno, aquí decir el Transantiago, ¿ah? O sea, el Transantiago es el ejemplo de la política pública. Entonces la pregunta es, si los derechos sociales se van a garantizar, ya no es hora que la política nos diga cuál es el plan. ¿Cuál es el plan? La paradoja dentro de la gente que está por el apruebo es decir, a ver, saquemos los derechos sociales, pongámonos sobre la mesa porque nos acarrea adhesión. Riesgo, que lo dicen más los tecnócratas y no lo digo despectivamente, es cuidado con las expectativas. Cuidado con las expectativas porque si vamos a ofrecer vivienda digna y adecuada, basta ver, mira, son 650.000 viviendas déficit actualmente. Sí. Este gobierno se comprometió a 260.000 en 4 años. 4 años, que es menos del 40% o al 40%. Es decir, ahí hay un llamado a la realidad de Carlos Montes. La Constitución no va a apurar ese tranco, no tendría cómo. No puede. No puede. No tiene cómo. Entonces no tiene cómo. Y ponte tú que tuviéramos toda la plata del mundo, me decía también un tecnócrata, ponte tú que tenemos toda la plata del mundo. Existe la capacidad del Estado chileno para llevar a cabo 3 o 4 reformas en paralelo. Estoy pensando si gana el apruebo o el rechazo. Sí. Insisto, no estamos haciendo una campaña del terror que esto no se puede pagar. No, esto es pura realidad. Entonces, si se fijan, el presidente Boric y el ministro Marcel han sido cautos con las expectativas. O sea, ojo, que esto es gradual. Yo se lo he escuchado a los políticos de centro izquierda también recalcar. Esto no es que mañana usted vaya con un vale a cobrar su casa propia. Pero yo creo que en algún momento, si van a usarlo en campaña, alguien tiene que decirnos a los chilenos, bueno, ¿cuál es la idea? Pues, ¿esto va a ser a cuántos años? Sí.
porque las fechas están estipuladas, y más, no solamente están estipuladas las fechas de la transición, obliga al Poder Legislativo tienen hasta 24 meses para concluir la tramitación de los proyectos de ley que presente el Ejecutivo. Estos son proyectos que tiene que presentar el Ejecutivo. Ya, o sea, están con tiempo de vencimiento. Con tiempo de vencimiento. ¿Cuánto rato estuvimos discutiendo sobre la reforma de pensiones? ¿10, 12 años? Seguimos en eso. ¿Quién nos asegura que la política, estoy hablando de toda la política, nos permita tener un plan visible para llevar a cabo esta reforma y decirle a la gente, sabe que esto va a ser así, más o menos? Sí. Monte lo dice, 260.000 viviendas en 4 años. Listo. Ese que ya es ambicioso, ¿ah? Que ya es ambicioso. Ya es ambicioso, exacto. Y además la experiencia comparada aquí, que en otros países cuando se han instaurado derechos sociales de este tipo, se ha generado también ahí un colapso del sistema. Es el colapso del sistema, que en el fondo es lo que pasa en Chile. El mejor ejemplo que te dan los constitucionalistas es la ley de Ricardo Soto, medicamentos caros. Había una política pública del Estado, sede Ministerio de Salud, sede Poder Judicial, gente demandando, y el Poder Judicial decide que hay que pagar medicamentos caros a la gente, pero no por la ley, por al lado de la ley, porque está el derecho a la vida implícito ahí. Es decir, una política pública se judicializa. Y acá, bueno, ha pasado en Colombia, en Brasil, que la gente empieza a concurrir a los tribunales cuando siente que sus derechos no se están satisfaciendo o no se están conculcando. Y ahí viene un debate bien interesante de constitucionalistas, se lo leí al argentino Roberto Gargarella, que ha venido a Chile, muy capo. Dice, claro, que acá en la revolución de los derechos hay un riesgo, ¿ah? Y no está criticando, él dice, yo no critico la constitución de los derechos. El riesgo es que la política se lave las manos y diga, esto, yo digo derecho a todo, prometo derecho a todo, pero aquí los tribunales tienen que decidir, y usted entonces tiene que ir individualmente, no como un colectivo, a poner una demanda y esperar en los pasillos tribunales que ese tribunal acoja y diga, a usted se lo tienen que dar, porque además la Constitución establece que esos derechos son progresivos, y la acción de tutela en general, cuando uno pide ese derecho, tiene que ser rápidamente reparado. Sí. Ahora, te lo pregunto. Probablemente el dilema que estamos teniendo tiene que ver con que estamos en un punto en que gane la opción que gane, apruebo o rechazo, estos tiempos son inexorables igual, en cualquier escenario. Cualquier escenario. ¿No es cierto? Urgencia más, urgencia menos, días más, días menos, pero la gente, la política tiene internalizado que hay derechos sociales que no se pueden... Piensa, la derecha te dice, derechos sociales sí, pero con más participación de privados. Ok, pero de todas maneras tienen que tener un plan, porque los derechos sociales están ofrecidos ya. Sí. Entonces, y además, agrega que hay que seguir gobernando en las preocupaciones del cotidiano, del día a día, de la benzina, del agua, de la delincuencia, del semáforo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que seguir gobernando. Entonces, eso es lo complejo, y cuando uno pregunta, a ver, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se paga? Bueno, los expertos te dicen así, por abajo, esto se paga con deuda o con más impuestos. Y entonces uno dice, bueno, pero si la reforma tributaria va a recaudar 4.1, que ya es ambicioso, bueno, ¿qué hay que hacer? Que más gente pague impuestos. Anda tú a la clase media. A pedir a la clase media que pague más impuestos. Lo que decíamos fuera... Se genera un problema político. Claro. Por 30 pesos se generó... Ahora yo creo que hay una salida, porque toda la gente que no va a votar paga la multa, vamos a tener cómo va a ser reforma. Oye, sí, 56% apenas. La gente ya no se asusta con la multa. No, que va, es como el efecto Transantiago, ya la evasión. Es imposible controlar ese nivel de evasión. Sí. Me quedo dando vuelta lo de las viviendas, Quique. También incluso hay una imposibilidad técnica, que lo hemos visto en la pandemia. La falta de materiales, o sea, la falta de trabajadores también en algunos casos. Piensa que hay organismos que se están creando esta constitución, que tienen que tener sede, toda la restitución de tierra, cuánto cuesta el metro cuadrado, el suelo, dónde va a ser. Tienen un año esa comisión territorial, un año, para tener algo más o menos claro. Entonces, digo, la vida está llena de dificultades, solamente poner la pelota en el piso, no decir si se puede o no se puede. Muchas veces nos han dicho que no se puede y se puede. Sí. Y otras veces nos han dicho que se puede y no se puede. Entonces, pero acá es tener cierta racionalidad, porque, como dice la Claudia, con la expectativa de la gente es peligroso jugar. Y hay otra cosa que yo creo que también el mundo político debería estar atento, no solo de que se mantiene una cierta fractura entre ciudadanía y política, lo muestran los estudios, es que esto es el arco completo, es decir, Chile ya entró en esta cancha, y en esta cancha tenemos dos arcos, gane el que gane, ese proceso se tiene que cumplir igual. Por lo tanto, yo creo que desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, por así decir, aunque no les gusta que le digan así,
todo el arco va a tener que ser responsable en las expectativas y en las promesas, claro, porque si no esa pelota va a reventar en cualquier arco, así es, en cualquier cancha. Y además piensa con una transición. Y no veo eso en el mundo político. Mira, ya estamos, no está en el mundo político, ya estamos viendo la ISAPRE. Sí. Están en una transición. Están en crisis, dicen. Crisis, dicen, Sí. ellos, Dicen están en ellos, crisis. dicen ellos. Pero toda esa transición entre pasar de salud privada a salud pública, ojo que la salud privada va a seguir existiendo, va a ser para algunos, no sé cuánto. Sí. Se calcula que a los 3 millones de usuarios de ISAPRE hoy día, solo 1,5 millones o 1 millón va a poder pagar un seguro complementario, que van a estar en el mercado lo más probable, para que la gente no diga, no, estamos diciendo que no hay salud. No, va a haber dos cosas, pero son transiciones de la ISAPRE al sistema público de salud, que tampoco no se va a llamar FONASA, no sé cómo se llama. Las pensiones también. Hoy día supimos por los diarios que el 6% se va a una cuenta colectiva con dosis de individual, dosis de reparto. Sí, hubo una apertura ahí del ministro Una apertura. en Nueva York. Claro, en el entonces Chile digo, Day. más allá del juicio de valores, ¿cómo vamos a hacer una transición de tantos elementos que es distinto al 80, porque en 80 estábamos en dictadura y no había mucho que deliberar? Aquí sí hay deliberación. Sí. Absolutamente. Derechos sociales que también tienen que ver con educación, por ejemplo, no nos hemos metido ahí. Y toda la plurinacionalidad, implementar la plurinacionalidad puede tener costos que no nos imaginamos, por ejemplo, en temas de traductores, por ejemplo. Exacto. O sea, incluso, que digo, capacidad crítica. O sea, poder tener un músculo neuronal potente que permita que, esto es tecnocracia también, aunque guste o no guste, con ojos de político, pero que permita hacer cambios en un periodo corto, en un periodo de tiempo relativamente corto. Mira, en la Constitución de Islandia, lo leía en contexto factual, esa página web, Sí, la sí. plataforma ya. La Constitución de Islandia se hizo durante no sé cuánto tiempo, y fueron escaños reservados, participaron todos, llegó al Congreso y nunca se implementó. Fracasó fueron ciudadanos elegidos al azar. Al azar, En claro, Islandia, sí. claro, que es un sistema que se ha dado vuelta aquí. Ahora pero tiene no otra- se implementó. Sí, No, no. no sé, Quique, en tu reporteo, pero tiene otra complicación esto, que por una parte, sí, y la campaña necesita mostrarle por lo menos a los sectores populares que ese corazón de los derechos sociales va a cambiar su vida, su día a día. Claro, ¿No es cierto? Va a abrir aquello que tanto anheló que no había. En los dos atributos que tiene la prueba son esperanza y cambio. Exacto. Esos Y- son los dos atributos que muestra la encuesta. Claro, y en esos atributos está este golpe de realidad. Es decir, sí, esto lo va a tener, pero no se está hablando de los tiempos, y eso es muy importante como para administrar expectativas, porque este es un país, sí. nos hemos convertido en una sociedad impaciente, muy impaciente, y que no perdona el largo plazo. O No, sea, hay una visión de cierta y en tecnocracia que dice que no hay que preocuparse tanto por la expectativa, porque con la clase política la gente asimila a los convencionales con la clase política también, no como ver la evaluación que tienen, es que en el fondo esto que están ofreciendo no se van a cumplir. Los políticos prometen y no cumplen. Claro. El tipo que te dice un taxista, los políticos prometen, pero no nuevamente cumplen nada, ofrecieron. y yo tengo que seguir trabajando el día a día. Entonces, tampoco es decir, la verdad que no, mis expectativas no son tan altas, pero sí es cierto que si uno asusa y arma una campaña vigorosa en términos de plazo, chuta, es complejo. Sí. ¿Mm? Bueno, temas que hay que poner sobre la mesa a 6 domingos. No queda nada aquí que Nada. Mujica. Claudia Álamo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes, Gracias, que tengan Muy un bien. buen domingo. Hacemos una pausa aquí en Mesa Central y al regreso conversamos con el presidente de Revolución Democrática, el senador Juan Ignacio Latorre. No se vayan. Continuamos aquí en Mesa Central y ya tenemos a nuestro próximo invitado, el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Álvaro, buenos días, gracias por la invitación. Partamos por la encuesta, la venía escuchando, me contaba usted, que da datos respecto a votante probable. En el momento, 56,4%, ese es el universo de votante probable, le da un 45,8% al apruebo, 54,2% al rechazo. Y en el caso de votante general le da un 60-40 prácticamente al rechazo de ventaja. Y en términos de hoy, el apruebo sube al 30,1% y el rechazo lidera con 46%. ¿Cómo toma estas cifras a 6 domingos? Estamos a 6 domingos del plebiscito. Nosotros miramos las encuestas con mucha atención, las analizamos, pero al mismo tiempo creemos que suelen equivocarse y yo creo que ninguna encuesta es capaz de predecir cuánta gente va a ir a votar. Nosotros tenemos en el comando, también algunos estudios que
que ha ido monitoreando el gobierno, creemos que va a votar mucha gente, que eso puede superar tranquilamente el umbral del 60-65%. Pero eso, claro, nadie puede predecirlo hoy día a 6 semanas del plebiscito. Nosotros creemos también, obviamente lo decimos desde el Comando Aprueba por Chile, que el triunfo, y ese es el objetivo por el que estamos trabajando, el triunfo puede ser similar al que fue en segunda vuelta de Boric con Kast. Ese es el triunfo del apruebo, que nosotros estamos trabajando por aquello. Recordemos que el Comando del Apruebo recién se está armando, yo diría a partir de los primeros días de julio, cuando se entrega el 4 de julio el texto de convención constitucional, a diferencia de la campaña del rechazo que viene, yo diría, desde el día 1 de la convención, haciendo una campaña en contra del proceso constituyente, o sea, y además con mucha plata. Sí, la proyección, dice usted, es que el apruebo le ganaría por 10 puntos al rechazo, más o menos. Ese es el objetivo que nosotros tenemos, que podría repetirse el escenario de segunda vuelta de Boric con Kast y que el porcentaje de gente que va a ir a votar puede ser muy superior incluso al de segunda vuelta, que ya fue importante, fue el 55% del padrón. Ese objetivo es el que estamos trabajando. Nosotros tenemos la percepción de que esto va creciendo. Ayer hubo un aprobazo en Maipú con miles de personas, una convocatoria de verdad multitudinaria, y en otras regiones de Chile se están autoconvocando los comandos por el apruebo, tal como ocurrió en segunda vuelta, que fue un proceso de abajo hacia arriba, obviamente con un comando central, pero de abajo hacia arriba donde la gente se está formando. Ayer hubo un conversatorio con Jaime Baza, por ejemplo, en Pedro Aguirre Cerda, en una capilla con muchísimos dirigentes locales que luego van a ir a capacitar a sus vecinos. Entonces, esto se está dando en todo Chile y las encuestas se pueden dar, o puede haber una sorpresa con lo que las encuestas están diciendo el día de hoy. Solo para cerrarlo de la encuesta, la proyección que hacen en Activa Research es que mientras más gente vote, más favorece el rechazo. Esa es la proyección que hacen en este pronóstico que hacen hoy. Que ¿cómo saberlo? Porque si vota mucha gente nueva que no ha votado anteriormente, es muy difícil predecir su comportamiento electoral. Hay quienes dicen que si vota más jóvenes tendería a votar prioritariamente por el apruebo. Lo mismo en los sectores populares, en comunas donde hay altas tasas de abstención. Nosotros creemos que eso se puede dar vuelta y probablemente si la gente entiende el mensaje de lo que implica la nueva Constitución, el texto de la nueva Constitución, que es lo que dice la carta de la presidenta Bachelet, no es un punto de llegada, es un punto de partida para los cambios que han sido demandados por las amplias mayorías ciudadanas en materia de derechos sociales, en materia de equidad de género, en materia de medio ambiente, en materia de anticorrupción y antiabusos. Nosotros creemos que la Constitución vigente es una Constitución de los abusos. La Constitución nueva es una Constitución del mañana que da la posibilidad de construir un mejor Chile. Entonces, si eso cala, ese mensaje cala en los sectores populares, en el mundo juvenil, en la gente que tradicionalmente no vota y ahora sí podría participar masivamente, nosotros creemos que el escenario puede ser muy distinto y gana la prueba. Ya que la menciona a la expresidenta Bachelet, ¿vienen nuevos gestos? ¿Va a participar en la franja? ¿Hay alguna coordinación con el comando? Finalmente fue una carta, ¿no? La expresión que tuvo la exmandataria respecto a este encuentro que tuvo con el presidente Boric. ¿Qué viene con ella? ¿Qué más esperan de ella? Porque ya todos sabemos que vota apruebo, ¿no? Sí, la carta yo creo que es muy significativa, vale la pena leerla. Una expresidenta que dice, mire, la Constitución actual era una camisa de fuerza, estoy diciendo con mis palabras, no lo dice textualmente la carta, pero nos negaron cambios que la ciudadanía venía demandando. Es una Constitución que además es innovadora en materia de paridad, única en el mundo, escrita por un órgano paritario y que además logra transversalizar en toda la Constitución la equidad de género y las demandas de una democracia paritaria en las distintas esferas de la sociedad, dejar atrás la Constitución del tirano, ¿no? Lo dice de manera muy, muy clara, a diferencia de otros expresidentes, ella sin titubeos llama a votar apruebo y dice, y después del 5 de septiembre, que esto es muy importante para el debate político, las fuerzas políticas tendrán que buscar la manera de implementar la nueva Constitución, hacer las reformas que sea necesario hacer, pero después del 5 de septiembre con resultado en mano. ¿Pero vienen más gestos? ¿Va a participar en la campaña? Lo de la franja, ella es militante del Partido Socialista. El Partido Socialista y la gente del socialismo democrático, a pesar de que estamos en un mismo comando, que se llama Aprueba por Chile, que es de partidos oficialistas más organizaciones de la sociedad civil, ellos están preparando su franja propia. Por tanto, desconozco si el Partido Socialista le va a pedir que ella participe en la franja. Si así fuese, me parece que suma y que es un aporte.
pero eso es decisión del Partido Socialista y ciertamente es decisión de la expresidenta si quiere participar. Como Revolución Democrática, ¿están de acuerdo con que el gobierno tome todos los riesgos que hemos visto esta semana, que queme las naves por el apruebo, como se ha dicho, con el presidente en terreno prácticamente todos los días, entregando textos de la nueva Constitución en Peñalolén, en fin? ¿Usted está de acuerdo con esa estrategia, incluyendo los riesgos? A ver, yo creo que el presidente ha sido muy claro, lo conversamos en el comité político de la semana pasada en Renca, lo conversamos también en Cerro Castillo como Frente Amplio con el presidente. Él es muy claro en decir, acá hay un rayado de cancha de Contraloría que implica no gastar recursos públicos por el apruebo, eso sería corrupción, y el mandato es clarísimo en ese sentido. No hacer campaña por el apruebo en horario laboral, esto para los funcionarios públicos, pero nadie puede restringir en democracia y frente a un plebiscito que es histórico, con voto obligatorio por la nueva Constitución, que expresemos nuestras opiniones políticas y no dejamos de ser ciudadanos. Y nadie puede dudar que el presidente Boric, los ministros del comité político, lo ha dicho Marcel, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, la Toti Orellana, todos han dicho vamos a votar a prueba. Eso es, nadie puede negar aquello. Lo de repartir constituciones o entregar textos constitucionales es un deber del gobierno, informar, el voto informado y además garantizar las condiciones para que esta elección sea impecable, limpia, transparente, con transporte público. En agosto van a salir los domicilios electorales en el CERVEL para que la gente se informe porque pueden haber cambios y la idea es que la gente vote cerca de su domicilio y eso lo tiene que garantizar el gobierno. Otra cosa es la campaña por el apruebo que tenemos que hacer los partidos políticos, los dirigentes políticos. Nosotros estamos movilizando, nuestro primer voto político en Consejo esta semana recién pasada fue prioridad plebiscito. Toda la militancia, prioridad plebiscito, como Revolución Democrática. Estamos jugados por entero. El gobierno tiene el deber de informar, los partidos y las organizaciones sociales tenemos el deber de hacer campaña por el apruebo y que triunfe el apruebo el 4 de septiembre. ¿Usted no está de acuerdo cuando se dice, por ejemplo, que el presidente se ha transformado en un jefe de campaña del apruebo? No, para nada, para nada. Él está siendo jefe de gobierno, está saliendo a terreno, no a hacer campaña por el apruebo, está en contacto con los vecinos. Él mismo dice, yo quiero conversar con los vecinos y no solo con los que están adhiriendo al gobierno, también quiero escuchar al vecino o vecina enojada. Esto lo he conversado con mi amigo el Nico Biel, que es el capellán de La Moneda, que lo ha tocado acompañar a La Legua, a Valparaíso, a Reñaca Alto, a distintas salidas. Estuve en Los Espejos hace un par de días y la verdad es que es el contacto con la gente para escuchar en terreno las necesidades de la gente. El foco de esas visitas no es el plebiscito. Obviamente la gente llega con sus constituciones, ¿no?, que ha ido adquiriendo, imprimiendo, recibiendo y le pide que firmen y esos son gestos de cariño, pero el presidente no está haciendo campaña por el apruebo. Ahora, insisto, nadie puede dudar que el presidente Boric va a votar a apruebo. Claro, tiene una postura. ¿Usted está por el apruebo a secas o el apruebo con reformas? Se lo digo porque, por ejemplo, Vlado Mirosevic, que está en el comando también, dice sería razonable decir que podríamos cambiar en caso de que se gane el apruebo. A ver, nosotros la discusión que hemos tenido en Revolución Democrática, diría en Frente Amplio y Apruebo Dignidad, es que estamos por el apruebo para avanzar. Nosotros creemos que este no es un punto de llegada, es un punto de partida, que nos habilita procesos de cambio, que permite en pleno siglo XXI construir, por ejemplo, un estado de bienestar social. Esto lo hicieron países como España o Portugal hace más de 30 años, por ejemplo, crear un sistema nacional de salud, con la misma plata que tenía en ese momento esos países que tiene Chile hoy día y fueron capaces de realizarlo como derechos de ciudadanía, salud de calidad que no dependa del bolsillo, un sistema de seguridad social que entregue pensiones decentes a la gente, que le dé seguridad, equilibrar las relaciones entre capital y trabajo. Sabemos que en Chile las desigualdades son brutales y el hecho de que exista, por ejemplo, trabajo decente, negociación colectiva por rama productiva, etcétera, equidad de género, medio ambiente, bueno, todo eso permite hacer cambios de fondo que se vienen demandándose mucho tiempo en nuestro país. Luego, adecuaciones legislativas, van a haber muchas adecuaciones legislativas. Por ejemplo. Por ejemplo, algo que decía, yo creo que, a ver, no quiero entrar en mayores polémicas, pero Felipe Kast, creo que lo dijo acá mismo, en otros medios, el aborto, que es un derecho sexual y reproductivo de las mujeres que queda en la Constitución. Él decía, queda el aborto libre hasta los 9 meses en la Constitución. Eso es falso, porque a renglón seguido, en ese mismo artículo dice, la ley, el legislador, regulará el procedimiento, las semanas, etcétera, como ocurre en todos los países avanzados que tienen el aborto legal, ¿no?, que es un derecho sexual y reproductivo de las mujeres. Bueno, eso, así como ese ejemplo,
muchísimos otros será la ley y el Congreso, el actual Congreso y los futuros Congresos, el Congreso de Diputados y la Cámara de las Regiones, la que irá implementando la nueva Constitución. Claro, pero eso es aplicar lo que se dice en el texto de la nueva Constitución. Yo le pregunto, porque usted me dice aprobar para avanzar, no quiere decir aprobar para reformar. ¿Dónde está ese avance? ¿Qué es lo que hay que modificar que no ha generado un consenso incluso entre los partidarios del apruebo? Hay muchos partidarios del apruebo que destacan los derechos sociales, en fin, pero que hay cosas que no están convencidos y el mismo Vlado Mirosevic, que es parte del comando, dice hay cosas que hay que cambiar. ¿Qué cambiaría usted del texto? Es que, a ver, yo lo único que he recibido formalmente, no yo, lo recibió La Moneda y el comité político, fue la propuesta del PPD con una serie de puntos que ellos dicen, mira, nosotros nos gustaría reformar aquello. Lo que yo planteo es, tenemos de buena fe toda la disposición a conversar aquellos puntos, lo que creemos es que el tiempo para conversar, para que sea una reforma seria, con suficiente consenso, el gobierno se tiene que involucrar también, debe ser a partir del 5 de septiembre y no antes. ¿Por qué? Porque quedan 6 semanas y el foco hoy día es la campaña por el apruebo. Yo creo que la gente que fue ayer a Maipú, a Pedro Aguirre Cerda, a Valparaíso, no está preocupado de este debate político-legislativo de las élites, del PPD o del Partido Liberal o de quien sea, o de los amarillos por Chile que dicen, mire, hay que reformar tal o cual cosa. Por ejemplo, el sistema político, el Senado, si cambia el reemplazo del Senado por la Cámara de las Regiones. Eso a la gente, la verdad, no le importa mucho, creo yo. Las mismas encuestas lo dicen. Sí, no, pero cuando la derecha dice, hay estos 10 puntos, estamos dispuestos a cambiar, ustedes mismos dijeron, es vago, no hay un compromiso, faltan hechos concretos. Por eso le pregunto, ¿por qué la gente que dice, tengo ganas de votar a prueba, tengo la intención de votar a prueba, pero hay muchas cosas que no convencen? ¿Por qué no establecer algunos compromisos específicos respecto a lo que hay que cambiar? Que usted mismo lo decía, en el caso del PPD ya hay algún avance. A ver, la derecha va por el rechazo, ¿no? La derecha va por el rechazo y el eslogan hasta la semana pasada era rechazar para reformar, pero para reformar la actual constitución vigente, que es la constitución heredada de la dictadura, la constitución de los abusos, y que su declaración fue muy vaga y ambigua en términos de decir, mira, esto estamos dispuestos ahora a cambiar, pero sus convencionales votaron en contra, o la derecha en 30 años ha votado en contra de esas reformas constitucionales. Por lo tanto, con la derecha, mire, está ocurriendo algo parecido a lo que ocurrió con el plebiscito del sí y el no. Toda la derecha votó por el sí en ese momento, el sí a Pinochet, el sí a la continuidad de Pinochet. Hoy día toda la derecha vota rechazo, más Jimena Rincón, Matías Walker y un par de personas más de la democracia cristiana, pero todos los partidos que... Eduardo Frei, etcétera, pero los partidos, la democracia cristiana, toda la izquierda, todo el progresismo, hoy día estamos por el apruebo y en el plebiscito del 88 contra la dictadura iban por el no a la dictadura. Ese escenario no había gente de centro izquierda en el sí, senador. No recuerdo gente de centro izquierda en el sí. Puede ser, pero hoy día hay poquitos y yo creo que representan, no sé si convocan mucho, yo creo que hace rato dejaron de ser de centro izquierda en términos de sus planteamientos de fondo. Yo creo que son gente que ha defendido el modelo neoliberal, el modelo de los abusos y que se han privilegiado además. ¿Quiénes tienen que perder con en esta discusión, ¿no? Los grupos privilegiados, los grupos que han concentrado la riqueza, que han concentrado el poder, los abusos del mismo sistema político, del mismo empresariado. Claro, hoy día probablemente están con mucha histeria, con mucho griterío, ¿no? Metiéndole mucho miedo a la gente, también con campañas de fake news pagadas, están gastando millones de pesos en anuncios, en publicidad en Facebook, etcétera. ¿Por qué? Porque tienen miedo a perder sus privilegios. Lo que nosotros decimos, con la nueva Constitución se reconfiguran las relaciones de poder y los pueblos de Chile, las mujeres, los trabajadores, los campesinos, las regiones, los pueblos originarios, el medio ambiente, van a tener la posibilidad de avanzar hacia un mejor mañana. Senador, y el apruebo a secas, que uno lo puede ver con claridad, por ejemplo, en el caso del Partido Comunista, ¿ese apruebo a secas siente usted que daña la opción? ¿Que daña la opción del apruebo? Es que yo creo, a ver, en la papeleta, y para no confundir a la ciudadanía, porque yo creo que muchas veces esta discusión de los quórum o de cosas para reformar antes del plebiscito del 4 de septiembre pueden tender a confundir a la ciudadanía. En la papeleta la gente se va a encontrar con dos opciones, o apruebo o rechazo. No apruebos con apellido o rechazos con apellido. O usted aprueba o usted rechaza. O bueno, el presidente Lagos dijo que tal vez votaba en blanco, no lo sé. Pero esas son las opciones concretas. Yo considero que ninguna constitución en ninguna parte del mundo debe ser un texto escrito en piedra, ¿ya? Dicho eso, ninguna constitución tampoco es perfecta. Como dijo la presidenta Bachelet, parafraseando a Pablo Milanés, no es perfecta, pero se acerca a lo que siempre hemos soñado.
Pero así todo no está escrita en piedra. La propia nueva Constitución establece mecanismos democráticos e institucionales para hacer reformas a la Constitución. Cualquier partido político puede presentar reformas, la ciudadanía puede presentar reformas constitucionales, el presidente de la República puede presentar reformas constitucionales, el Congreso de Diputados, la Cámara de las Regiones puede presentar reformas constitucionales, y eso se tendrá que debatir democráticamente en los órganos representativos, pero también con la ciudadanía. Y por otro lado, incluso establece un mecanismo para reemplazar la nueva Constitución mediante un proceso constituyente democrático, paritario, con representación de los pueblos indígenas. Sí. Y eso está establecido. Entonces, esta Constitución, a diferencia de la Constitución de los abusos de la dictadura, que dejó los amarres de Jaime Guzmán por muchísimos años, esta Constitución habilita procesos de cambio y de reforma, y nosotros estamos perfectamente disponibles para ese diálogo, pero ese diálogo en serio tiene que ser desde el 5 de septiembre con resultado en mano en las urnas. Nosotros como Revolución Democrática participamos del acuerdo el 15 de noviembre. Como partido, como bancada, estuvimos ahí, lo ratificamos y creemos que habilitó un proceso de cambio y un proceso de salida a la crisis. Llevamos varios años después del estallido social en que todavía no podemos salir bien de la crisis, y yo creo que el votar rechazo sería retroceder, sería generar incertidumbre, sería estancarnos más en una crisis y además partir con un proceso constituyente de cero, quizás por cuánto tiempo más, con nuevas elecciones, por tanto dilata la salida de la crisis. Sí, sobre eso decía Díaz Canio Caballo que le parecía que era como una amenaza inútil del presidente todo de decir, ya, entonces partamos de cero, 1 año y medio más. ¿Aguanta 1 año y medio más el país, digamos, con esta incertidumbre? Yo creo que la Constitución vigente, la Constitución de la dictadura y reformada en el gobierno de Lagos, con las reformas que la derecha permitió, ya está derogada. Y la ciudadanía ya no aguanta más tiempo con esta Constitución. La gente dijo claramente nueva Constitución, y lo dijo a través de un mecanismo democrático 100% elegido. Por tanto, votar rechazo es retroceder y es estirar más la cuerda de una crisis que todavía no somos capaces de canalizar. El proceso constituyente fue una salida institucional y democrática a una crisis muy profunda como fue el estallido social, pero tenemos que hacernos cargo también, además de lo institucional y de la salida política y democrática, de las demandas sociales que están pendientes: salud, pensiones, equidad en el trabajo, ¿no? La mitad de la fuerza de trabajo gana menos de 500 lucas. Las desigualdades son brutales, medio ambiente, zonas de sacrificio. Yo represento en la quinta región la zona de Quintero Puchuncaví, que es una zona de sacrificio, y así hay más en Chile, etcétera. Tenemos muchas deudas pendientes. La democracia paritaria, insisto en el punto, esta sería la primera constitución en el mundo escrita por un órgano paritario que deja muy bien establecido, o sea, es una constitución del siglo XXI. La del 80 era una constitución del pasado, de los privilegios, de los abusos que dejó amarrada la dictadura, junto con Jaime Guzmán y los Chicago Boys. Senador, hablemos de lo que pasó esta semana en el Congreso, particularmente con el veto a infraestructura crítica. Usted me va a decir, claro, no estuvieron los votos de la derecha, votó en bloque en contra, pero no estuvieron varios votos de apruebo de dignidad. Le dieron la espalda al presidente, decían desde el Partido Socialista. ¿Le preocupa ese desorden ahora que es presidente de partido, además de Revolución Democrática? ¿Y qué pasó? ¿Cuál es el análisis que usted hace en particular de este episodio? A ver, este es un proyecto, insisto, que era de una moción parlamentaria de la derecha, del senador Kenneth Pugh con la senadora Aravena en el ciclo anterior, después terminó en una mixta. En esa mixta, nuestro único representante del Frente Amplio era el diputado Brito, que ha trabajado temas de defensa, y él se abstuvo. Por tanto, siempre planteamos puntos críticos a el proyecto de infraestructura crítica. Cuando se votó en el Senado, nosotros como bancada Pro Dignidad nos abstuvimos, esto lo conversamos con el gobierno, este no es un proyecto del gobierno. Pero hay un veto del presidente, ¿se equivocaron con eso? Pero en el veto del presidente yo creo que era correcto y lo votamos a favor nosotros en el Senado, los senadores de Apruebo Dignidad lo votamos a favor, lo conversamos también con el gobierno, creo que se presentó muy rápido, el gobierno lo presentó muy rápido, lo alcanzamos a conversar, vimos el contenido, lo mejoraba respecto a lo que salió de la comisión mixta en términos de la cadena de mando, del uso de la fuerza, los protocolos, las responsabilidades civiles y penales en materia de posibles violaciones a los derechos humanos, etcétera. Creo que lo mejoraba. Y en ese sentido nosotros lo respaldamos. Tal vez faltó, desconozco ahí las tratativas desde el gobierno, porque acá estaba involucrado el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la SECPRES obviamente, con las bancadas de diputados en términos de decir, mire, ustedes que votaron en contra siempre este proyecto de infraestructura crítica, ahora le estamos pidiendo con este veto mejorarlo y le estamos pidiendo que lo respalden. Y así todo hubo una buena parte de Apruebo Dignidad que lo respaldó
y otra parte que lo votó en contra o se abstuvo. ¿Faltó trabajo prelegislativo? Puede ser, fue muy rápido, fue presentado de verdad muy rápido, no estaba en tabla y el gobierno lo puso de un día para otro. Puede ser que haya ocurrido aquello, pero además porque genuinamente las fuerzas del Frente Amplio y de Aprobodignidad sistemáticamente habían votado en contra de este proyecto que no era del gobierno. Entonces, ahora, lo que me extraña es que la derecha, haciendo un gallito y una movida táctica, le quiso proporcionar una crítica, un golpe al gobierno, siendo que siempre la derecha ha estado a favor de involucrar a los militares en los asuntos de seguridad pública. Ahora, votaron en contra. Desde el PS lo que resienten es lo que se ha denominado como un trato preferencial. Ellos dicen, se desordenan, el Frente Amplio, el Partido Comunista, no votan y no pasa nada, nadie los reta, en fin, como que tienen un trato distinto. Mire, a ver, no quiero entrar en polémica con mis aliados y socios de coalición con el Partido Socialista, con quien tengo muy buena relación. Han habido episodios en estos 4 meses de gobierno cruzados. Por ejemplo, el quinto retiro, toda la bancada del Frente Amplio se cuadró con el gobierno en términos de frenar el quinto retiro, que sabíamos era algo que iba a provocar muchos problemas a la inflación, lo pidió el ministro Marcel, y hubo gente del Partido Socialista y del PPD, incluido el presidente de la Cámara, Raúl Soto, vinculado a la bancada del PPD, que decían no, me da lo mismo, nosotros vamos a votar a favor, o si esto se aprueba en la Cámara, senadores del PS y del PPD decían nosotros vamos a votar a favor, independiente de lo que diga el gobierno. Y después el PS y el PPD se han tendido a marcar como cuadros, digamos, en las votaciones sobre estados de excepción. Nosotros finalmente nos ha costado esa votación porque siempre lo votamos en contra, pero hemos terminado respaldando al gobierno. Entonces, yo diría, dejémonos de acusaciones cruzadas que creo que no contribuyen mucho a ver quién es más leal o quién es menos leal. El Partido Socialista quedó muy bien ubicado en el gobierno, tiene muy buenos representantes en todos sus cuadros en el gobierno a nivel central. No tiene nada que alegar de eso usted. Yo digo, son una fuerza importante de gobierno y uno esperaría en esto mayor colaboración y las críticas hacerlas más bien hacia adentro más que por la prensa. Sí, senador, lo último, Mario Marcel, el ministro de Hacienda, en gira en Estados Unidos, el Chile Day, en fin, tiene matices en la reforma a las pensiones, por ejemplo, el tema de la capitalización. Hay novedades respecto a eso. ¿Fueron conversadas al interior de Aprobodignidad? ¿Se sorprendió con eso? ¿Hay espacio para los privados, por ejemplo, que antes pensaban ustedes no iba a haber? A ver, todavía no se presenta el proyecto. El gobierno dijo que lo iba a presentar más bien a fines de agosto. No sé si va a alcanzar a cumplir con ese plazo. Ha habido un diálogo prelegislativo con el mundo social, trabajadores, empresarios, organizaciones de la sociedad civil, académicos también. En eso ha estado muy activa la ministra del Trabajo, Janet Jara, Hacienda obviamente también. Y el proyecto se tiene que presentar todavía. No sabemos el detalle del diseño. Hay un programa de gobierno que ya está zanjado, que no es el programa solo de primera vuelta. También acá hubo acuerdos con el programa de la centroizquierda en segunda vuelta. ¿Qué es lo que queremos? Superar, primero, ¿cuál es el mensaje a la ciudadanía? Construir un verdadero sistema de seguridad social, que tenga un piso de una pensión no contributiva solidaria, que dé un piso de dignidad. Sobre ese piso de dignidad, solidaridad. Hay que incluir la variable como cualquier sistema de seguridad social en el mundo. Aportes tripartitos, trabajadores, empleadores y el Estado. Gestión pública, es decir, que exista un ente público que recaude, y donde los trabajadores y los empresarios puedan participar también en decisiones importantes de gestión. Y luego, gestión e inversión de fondos, de los fondos de ahorro, de los fondos de pensiones, yo creo que pueden perfectamente participar los privados. Nosotros queremos ir superando la hegemonía que tienen las FP. Esto será a través de lo legislativo y también será a través de la nueva Constitución que por fin se establece el derecho a la seguridad social tal cual como lo define la Organización Internacional del Trabajo. No hay un veto a los Trabajo. privados en la gestión de los fondos, a priori. Eso en el programa nunca lo estuvo. En el programa nunca lo estuvo. Nosotros nunca dijimos que el Estado va a tomar el control completo de la inversión de los fondos. ¿Qué dijimos? Que creemos hay que modernizar algunos criterios de inversión. Por ejemplo, cómo se invierte en... porque, a ver, estamos hablando de 300.000 millones de dólares aproximadamente de inversión del stock, ¿no? del fondo de pensiones. Entonces, el tipo de inversiones que tú generas, por ejemplo, a empresas contaminantes, ¿no? termoeléctricas a carbón, versus energías renovables. Ese tipo de criterios que aporten a un modelo de desarrollo sostenible, a un nuevo modelo de desarrollo, yo creo que hay que incorporarlos.
que lo haga un privado o lo haga o pueda hacer una alianza público-privada, como existe en otros países del mundo, es perfectamente posible. Bien, senador Latorre, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Que esté bien. Que esté muy bien. Vamos a hacer una pausa aquí en Mesa Central y vamos a continuar con la conversación. Al regreso, Rojo Edwards, senador, presidente del Partido Republicano. No se vaya. Conversamos ahora, nuestro siguiente invitado, el presidente del Partido Republicano, el senador Rojo Edwards. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien, estaba escuchando ahí Guns N' Roses, sí, ¿no es cierto? Ese fue el primer concierto que me tocó ir en mi vida, así que me acuerdo con mucho... 35 años del Appetite for Destruction, el disco debut. Sí. Oiga, estuvieron reunidos este fin de semana el Partido Republicano. ¿Cuál fue la conclusión respecto al plebiscito, que es la discusión más relevante por estos días? ¿Qué va a hacer el Partido Republicano en términos de estrategia? Bueno, primero decirte, Álvaro, que tuvimos una celebración espectacular. El Partido Republicano es el partido más exitoso en su debut electoral en las últimas décadas y quizás en la historia, no lo sé. El Partido Republicano hoy día es el partido más grande de Chile en identificación ciudadana y por lo tanto teníamos mucho que celebrar, se dio un muy buen ambiente, etc. Ahora, respecto a las definiciones, nosotros tomamos la determinación de no tomar una determinación respecto... Es que, ¿qué es lo que pasa, Álvaro? ¿Qué es lo que nos preocupa a nosotros? A nosotros nos preocupan las urgencias sociales y lo que nosotros queremos forzar al gobierno es que tenga plan para seguridad. ¿Qué está haciendo Álvaro? Ya, ¿dónde? Vamos a eso, sí. Pero a 6 semanas no hay una definición. No, sí, claro que hay una definición. La definición la tomamos hace mucho tiempo que estamos por el rechazo. Esa definición está. Pero la estrategia. La estrategia es decirle al gobierno, ¿sabe qué? Tiene que preocuparse de las urgencias sociales. Si lo que le está pasando hoy día a los chilenos es que tenemos una crisis de inseguridad como nunca. No sé si, Álvaro, alcanzaste a ver ese video con una encerrona que se dio en la unión de la Costanera Norte con la Ruta Central. Bueno, 1.500 encerronas. ¿Y qué está haciendo el gobierno respecto a la seguridad? Fíjate que hoy día vemos en la región de Los Ríos 55 atentados en lugares en que habían habido 1 al año, 2 atentados al año y todavía no declara estado de emergencia. Entonces lo que nosotros le exigimos al gobierno de los republicanos es, ¿sabe qué más? Usted tiene que empezar a gobernar. Y para gobernar tiene que tener un plan de seguridad, tiene que tener un plan de vivienda, tiene que tener un plan para combatir la inflación. ¿Qué está haciendo el gobierno desde el punto de vista de la política fiscal para combatir la inflación? Y fíjese que ahora vamos a entregar un bono que nosotros apoyamos. Está bien, perfecto, todo válido, pero estamos a 6 semanas. ¿Qué van a hacer en estas 6 semanas los republicanos? ¿Se van a sumar, por ejemplo, van a salir a la calle, a aprobar a respaldar las manifestaciones del rechazo? ¿Qué va a pasar con José Antonio Kast, por ejemplo, que lo vimos esta semana? Sí. ¿Es un rechazo a secas o es un rechazo con reforma? Mira, primero decirte que nosotros entendemos al rechazo como ciudadano, que va mucho más allá del Partido Republicano. Nosotros, para efectos de la campaña, hemos cedido incluso nuestros minutos de la franja a un directorio del cual nosotros solamente tenemos un representante que es independiente y hay 13 directores, según lo que me acuerdo. 13 directores. Por lo tanto, hemos cedido buenamente el liderazgo de la franja a las organizaciones ciudadanas. Y esa es una de las grandes diferencias con la campaña del apruebo. ¿Quiénes son los líderes de la campaña del apruebo? Para empezar, el presidente Boric, que está de jefe de campaña, y como decía Daniel Mansuy hoy día en el Mercurio, básicamente un porrista jugado 100% por la apruebo. Michelle Bachelet, y dentro del comando, ¿quién está? La diputada Cariola y el diputado Mirosevich. Nosotros hemos tomado una cosa distinta, es que entender que el texto de la Constitución afecta los derechos de la ciudadanía y es mejor que la ciudadanía se exprese. Ahora, independiente de eso, nosotros generamos la posibilidad de que aquello ocurra y seguimos nuestro trabajo fiscalizando al gobierno, porque el gobierno tiene que gobernar. Y si el gobierno no gobierna, vamos a tener una crisis de inseguridad que se va a disparar más de lo que tenemos. Senador, ¿y qué pasa el 5 de septiembre? En el escenario que gane el rechazo, ¿qué van a proponer ustedes? Álvaro, ¿por qué tenemos que esperar al 5? ¿Por qué la pregunta tiene que ser qué hacemos el 5 de septiembre? Yo le quiero preguntar qué hacemos hoy día. Hoy día, ¿qué hacemos con seguridad? Hoy día, ¿qué hacemos con vivienda? Hoy día, ¿qué hacemos con medio ambiente? Son precauciones permanentes, pero en el caso del debate constitucional, ¿qué propone Republicanos para el 5 de septiembre? Mire, por ejemplo, nosotros proponemos que discutamos en base a las urgencias sociales. Y le voy a dar un ejemplo. ¿Qué es lo que propone la izquierda a través de esta Constitución? Esta la imprimí antes de que estuviera la copia, de los textos. Pero este es el texto de la Convención. ¿Qué es lo que proponen ellos de preferencia revelada? No lo que dicen que quieren, sino lo que dicen. Fíjese que en esta Constitución hay 3 artículos para defensa de los derechos de los reos y no hay ninguno para defensa de las víctimas. ¿Nosotros qué queremos en Constitución? Que hayan artículos de derecho que defiendan a las víctimas. Nosotros queríamos una defensoría de las víctimas, ellos la rechazaron.
En esta Constitución no existe la palabra orden público, no está. No está la palabra terrorismo, que es lo que nosotros queremos. Que haya estado de emergencia para entregar orden al orden público, o sea, que haya un Estado que nos permita dar orden público cuando hay violencia, pero desencadenada, como en la región de la Araucanía, y también que exista un derecho a la legítima defensa. Lo que hay acá, Álvaro, no es una dicotomía entre cambio y statu quo. Lo que hay acá son diferentes direcciones de los cambios, y acá están los cambios de ellos, derechos para los reos, y este derecho para los reos incluye la idea de que un narcotraficante que está en la cárcel, y lo dice no textual con el caso concreto del narcotraficante, pero tiene derecho constitucional a mantener contacto directo y permanente con sus redes de apoyo. O sea, los tipos del Tren de Aragua que lleguen a la cárcel van a poder perfectamente seguir trabajando desde la cárcel con un derecho constitucional. ¿Usted no están de acuerdo entonces con esto que plantea Chile Vamos de rechazar para reformar? Decir, ok, la Constitución del 80 ya cumplió un ciclo, se acabó, hay que hacer algo nuevo, la gente ya se manifestó con eso. ¿O ustedes creen que la Constitución del 80 tiene vida todavía? Es que ese no es el punto. El punto que nosotros decimos, fíjese que yo le di varios ejemplos de reformas constitucionales que nosotros estamos de acuerdo. Se los puedo dar en vivienda, se los puedo dar lo que usted quiera. En vivienda, por ejemplo, que haya un derecho a la vivienda que sea digna, adecuada y propia. Lo que nosotros no estamos de acuerdo, Álvaro, es que la discusión se centre en algo etéreo, solamente la Constitución, y se olvide de las urgencias sociales. En la medida de que ustedes digan, ya, vamos a hablar de urgencias sociales, lo que incluye reformas constitucionales, políticas públicas, señales públicas, ahí está el Partido Republicano. Y le puedo dar el ejemplo en el área que usted quiera, pero siempre vinculado a las urgencias sociales, porque lo que está ocurriendo hoy día es que hay una desconexión total entre la política y lo que siente la ciudadanía. Pero lo que no me queda claro, el Partido Republicano también llegó a la convicción de que la actual Constitución ya no va más, que no puede tener un ciclo. No, la convicción republicana es que hoy día tenemos un gobierno que no gobierna, que no tiene plan de gobierno y que está, de alguna manera, difiriendo su responsabilidad a una discusión futura sin hacer lo que tiene que hacer el día de hoy. Esa es la convicción. Y por eso es que nosotros, a esta convicción, a esta discusión etérea, nosotros decimos urgencias sociales, que incluye, por cierto, reformas constitucionales, como las que le dije, y podemos ver en cualquier área. Las incluye. Si hablamos de pensiones, como hoy día se ve en los diarios una propuesta del ministro Marcel, bueno, que haya un sistema mixto en que el Estado apoye, pero que los señores, los trabajadores que ahorran, no vean que sus ahorros se los lleva el Estado y se los nacionalizan. Ya, entonces, cuando y eso acá, a nivel constitucional. Sí, cuando vino acá Javier Macaya lo dijo con claridad. Nosotros entendemos que la Constitución actual ya no puede seguir sobreviviendo aunque gane el rechazo. ¿Ustedes tienen esa convicción o no? Lo que no puede seguir sobreviviendo, Álvaro, para nuestro juicio, es la crisis total de inseguridad. Miren inflación. Inflación hoy día tenemos un 13 o 11, entre 11 y 13% va subiendo, pero en alimentos tenemos una inflación del más del 20%. En energía tenemos una inflación de más del 22% y el 20 y 40% más pobre de los chilenos gasta más de un 40%. Ya, entonces, lo que no puede seguir ocurriendo es la inflación y la seguridad. Sí, lo entiendo, pero lo que le estoy preguntando lo van a responder ¿cuándo? ¿El 5 de septiembre? ¿Si es que no, gana el rechazo? pero es que no tenemos por qué. Lo respondemos ahora, nos juntamos hoy día con que se quiera para hacer un plan de seguridad. Y eso incluye reformas constitucionales. Sí, senador, pero estamos en proceso constituyente, eso le estoy preguntando. Pero por supuesto, y yo le digo exactamente, dentro del marco del proceso constituyente, todas las reformas constitucionales que se necesiten, nosotros estamos abiertos a discutirlas en todos los foros, pero lo que exigimos es que sean base a las urgencias sociales, porque no podemos permitirle al presidente que no gobierne. Reformas constitucionales. Pero si lo que... Cuando yo hablo, por ejemplo, de que quiero más seguridad, eso implica que hayan derechos constitucionales. Por ejemplo, el derecho a la legítima defensa. Sí. Por ejemplo, el derecho a la reparación de las víctimas del terrorismo. Por ejemplo, derechos propiamente de las víctimas. Por ejemplo, defender a carabineros. Usted sabe, Álvaro, que la palabra Carabineros de Chile, en los artículos permanentes de esto, está una vez en todo el texto, y la vez que está es para habilitar acusaciones constitucionales en su contra. Sí. Y después, cuando crea las policías, las crea las policías, en minúscula y en plural. O sea, se permite cualquier tipo de policía, una policía política, una policía fronteriza. Ese no es el camino de Chile. Eso no está en la Constitución. Ahora, lo que le quiero preguntar... Pero perdón, son cambios constitucionales. Tú me preguntas cambios constitucionales. Sí. Bueno, este tipo de cambios... Reformas. Usted me habló de reformas. Pero por supuesto que nosotros queremos fortalecer en este caso las reformas... O sea, queremos fortalecer en este caso constitucionalmente el trabajo de carabineros y las Fuerzas Armadas. Y en todas las áreas las podemos discutir. Lo que no vamos a permitir, Álvaro,
es que el presidente Boric deje de gobernar y diga, esto lo vamos a hacer el 5 de septiembre. No, señor, lo hacemos hoy día. Usted tiene que gobernar desde hoy día y no lo está haciendo. Me dijo recién que estaba por las reformas constitucionales, pero usted se abstuvo, por ejemplo, en la votación de los 4 séptimos esta semana en el Senado. ¿Por qué? Claro, por supuesto, porque resulta que nosotros sí tenemos proyectos y tenemos direcciones en las cuales queremos fortalecer. Por ejemplo, yo creo que las personas estamos antes que el Estado. Cuando usted ve esta proyecto de constitución, dice Chile es un Estado. No, Chile somos las personas que habitamos, no un Estado. Ellos ven al Estado como el ente que tiene los derechos. Senador, sé que no le gusta nada el texto, Sí. pero le estoy preguntando, ¿por qué no votó a favor de los 4 séptimos, que era un plan B, digamos, y que gana el rechazo? Porque yo puse una indicación defendiendo ciertos principios, por ejemplo, la libertad de elegir la educación de nuestros hijos, la libertad de elegir la salud, la libertad de trabajo, el derecho a la educación, a la salud y el derecho al trabajo. Y también la idea de que las personas están por sobre el Estado. Ese tipo de materias son parte del ADN republicano y por lo tanto me abstuve porque entregué una indicación que decía, en estos casos, que eran 4 artículos de contenido, el 1, el 5, el 19 y el 101, que es el de Carabineros. Ya. En estos casos nosotros los vamos a defender hasta el final y no queremos en estos casos bajar el quórum. ¿Pero no le parecía que era una oportunidad a los 4 séptimos para precisamente marcar Y estos temas y como otros? como usted puede ver, yo no me opuse, me abstuve porque Sí. no quería permitir el discurso de la izquierda diciendo que nosotros nos oponemos supuestamente a los cambios, aunque ya le demostré, con los ejemplos que le he dado, que el problema no son dicotomía cambio statu quo, es la dirección de los cambios. Y eso lo puede ver en todo, en Carabineros, ya le di el ejemplo en vivienda, le di el ejemplo en seguridad, y si quiere se lo doy en educación, en salud, lo que usted quiera. Los 4 séptimos votaron todos a favor, usted se abstuvo, votaron en contra abstuve. solamente Fabiola Campillay y Francisco Buenchumilla, o sea, Sí. Además que muy distinto a su mundo, digamos. Además de que no son personas con las cuales yo me identifique ideológicamente. Por eso le digo. Ellos son los que tienen que decir por qué votaron en contra. Lo que nosotros hicimos fue decir, la persona está sobre el Estado, el derecho a la educación es del estudiante, no del Estado a entregarme cualquier educación. Porque sabe que con esta Constitución, efectivamente, ellos no dicen que van a terminar con los colegios particulares subvencionados, no lo dice. Pero pucha que los tratan mal. Ni siquiera tienen 9 artículos de educación y no nombran al sistema mayoritario de colegios que ha electo la clase media de Chile con el 55% de los estudiantes. No, Entonces, como yo creo que, para terminar, que el derecho es de las personas y no del Estado a entregarlo, yo quise dejarlo bastante claro. Por eso me abstuve, pero entregué esta indicación dando la dirección del proyecto. Ok. ¿Se equivoca Chile Vamos con esta estrategia entonces de rechazar para reformar? ¿Comete un error? ¿Se está prometiendo eso en el fondo? Yo creo que Chile Vamos comete un error muy grave en no entender que el eje de la política pública que nosotros tenemos que fomentar está ligado a las personas y sus urgencias sociales. Cuando la gente salió a la calle el día 25 de octubre del 2019, no pedía nueva constitución, Álvaro. Pedía mejores pensiones, pedía mejor salud, pedía mejor educación, pedía más seguridad. Y nosotros tenemos que enfocar nuestro actuar en esa gente. Esa es la forma de conectar la política con la ciudadanía y Chile Vamos, a mi juicio, no lo está haciendo bien. ¿Está esperando un pronunciamiento del expresidente Piñera? No, yo creo... ¿O mejor que no diga nada? No, yo creo, mira, así como queremos que el rechazo sea ciudadano, y tú puedes ver que en las acciones del Partido Republicano está haciendo de esa manera, y el apruebo está siendo completamente politizado a través del liderazgo de Gabriel Boric, Carol Cariola y Vlado Mirosevic. A mi juicio, yo espero que el presidente Piñera no se involucre en la elección nunca. ¿De ninguna manera? De ninguna manera. Que se quede afuera de esta elección. Ahora, si el presidente Piñera quiera ayudar en la fiscalización del actual gobierno, eso está bien, eso es razonable y es lo que tenemos que hacer nosotros. Además que te quiero decir algo, Álvaro. El apruebo y el presidente Boric son una cosa, es una unión indisoluble. Cuando el presidente Boric aumenta su aprobación, el apruebo aumenta. Por lo tanto, para tranquilidad de los políticos de Chile Vamos y para tranquilidad, en este caso, del presidente Piñera, fiscalizando el gobierno también es una forma de participar, pero el espacio del rechazo y el apruebo tiene que ser ciudadano y eso es lo que nosotros hemos hecho con mucha fuerza. Si lo entiendo bien, si se pronuncia el presidente Piñera, ¿le hace un flaco favor al rechazo? Yo no creo que sea bueno y espero que no se pronuncie. Ya. ¿Y qué le ha parecido todo lo que ha ocurrido con la expresidenta Bachelet? La visita, el encuentro que tuvo esta semana con el presidente Boric. A ver, primero decirte que la presidenta Bachelet, en la elección del propio presidente Boric, no sé cómo es la palabra cuando uno nombra a alguien, lo hizo con Paula Narváez. La unge.
Ungió a Paula Narváez y harto mal que le fue con su candidata. Y eso es en la interna de la izquierda. Yo no creo que la presidenta Bachelet mueva ninguna aguja. Y sí creo que trae ciertos problemas, Álvaro. La izquierda ha tratado de hacer ver a la Constitución como parte de los abusos. Si ingresa Michelle Bachelet, bueno, ella trae muchas cosas, entre otras cosas como por ejemplo el caso Cabal. Trae también su defensa a muchos dictadores mientras fue comisionada. Trae también a la mesa los magros resultados y el gran desempleo que existió en su gobierno. Entonces, si hablamos de los abusos, hablemos también del nepotismo y cómo a través del uso de su apellido, su hijo logró un crédito del Banco de Chile que no le correspondía por su tamaño de miles de millones de pesos. Tiene que tener cuidado. Ahora, si ellos lo quieren hacer, muy bien. Lo único que digo es que si la traen, que ya no le funcionó con Paula Narváez, trae a la mesa el caso Cabal y muchas otras cosas que yo solamente lo aviso porque creo que no les conviene, pero ellos lo verán. ¿Y qué va a pasar con José Antonio Kast, que apareció esta semana, pero apareció esta semana no volvió a aparecer, denunciando el intervencionismo desatado electoral? Fíjate que nos acabamos de enterar por el diario que una ministra del comité político está asistiendo a reuniones del comando del apruebo. O sea, el involucramiento no solamente a través de compartir memes, utilizar quizás la polera de la selección o incluso con fiestas pagadas por todos los chilenos como la que se hizo en Maipú el día de ayer. El involucramiento es en la campaña misma a través de reuniones de comando como la ministra Orellana que participa y hoy día lo conocimos. Entonces, ¿ese nuevo antecedente lo van a llevar a Contraloría también? Mira, nosotros creemos que la Contraloría no está haciendo bien su trabajo. Tiene que la Contraloría ser garante de que no se utilicen los recursos públicos para campaña. Nosotros esperamos que sea así y esperamos que el presidente Boric deje de ser el jefe de campaña porque él ocupa los recursos de todos los chilenos y no es justo que lo haga de esa manera. Los chilenos tienen otras necesidades. Ese es otro tema, pues Álvaro. Si ellos van a utilizar todo su tiempo de trabajo, sus recursos humanos y sus recursos económicos en la campaña, bueno, ¿qué se ocupa para la seguridad? ¿En qué queda la inflación? Ellos tienen que reducir el gasto público para que no haya una inflación descontrolada. Una inflación del 20% de los alimentos es una catástrofe para un 40% de los chilenos. Eso se lo tienen que saber. No me quedó claro, ¿va a aparecer o no José Antonio Kast en las próximas semanas? No, yo creo que no. Y si aparece, va a aparecer en el contexto de fiscalización para el gobierno y no en la campaña de apruebo el rechazo. Perfecto. Y lo otro que me quedó pendiente, ¿ha hablado con Chile Vamos? Esto que usted considera un error. Sí, lo hemos hablado muchas veces y quiero decir algo. Es muy importante que se respete el acuerdo que teníamos los republicanos con Chile Vamos, en que las figuras políticas de Chile Vamos y republicanos no se van a incluir en la campaña de apruebo y rechazo y no van a hacer ni giras ni opiniones en el apruebo y el rechazo. Eso nosotros lo habíamos acordado y yo entiendo que Chile Vamos tiene que tener la capacidad de controlar a sus huestes. Esto es muy importante porque el rechazo es ciudadano. Álvaro, yo no puedo decir, como presidente del Partido Republicano, si el rechazo hoy día va ganando con un 55-60%, que ese 60% es republicano. Eso simplemente no es así. Es la ciudadanía la que se está demostrando y eso tiene que ser así. Así que yo le pido que cuando se haga una gira... ¿Usted lo dice por los alcaldes Matei y Codina? Por todos. Porque yo vi una diferencia en las declaraciones. Las declaraciones de ayer de la alcaldesa Matei y del alcalde Codina fueron en la línea de las urgencias sociales, en este caso de inmigración porque estaban en Colchane. Ojalá que su gira sea de inmigración, en este caso de inflación, de lo que sea, pero no una gira de apruebo el rechazo. Eso es lo que nosotros habíamos acordado que no ocurra y yo espero que Chile Vamos lo cumpla. ¿Y usted cree que fue para eso, inmigración o una gira de rechazo? No, yo creo que se planteó mal y yo estoy seguro y espero que se arregle los días que vienen como se arregló el día de ayer. Bien, senador Rojo Edwards, presidente del Partido Republicano, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Gracias por la invitación, Álvaro. Que esté muy bien. Nosotros hacemos una pausa aquí en Mesa Central y ya regresamos para el final. Estamos llegando al final de